Hola, yo les había presentado en un video anterior la motivación general detrás de la utilización por parte de Popper del criterio de falsabilidad como criterio de cientificidad de las hipótesis, ¿sí? Había tratado de señalar, apoyándome en esto en la reconstrucción que hace Chalmers, que en varios puntos es más clara que la que el propio Popper hace de sus ideas. Estaba tratando de señalar que la falsabilidad busca reconstruir como pretensión distintiva de las hipótesis científicas la idea de, bueno, poder describir cómo es el mundo real, ¿no? O sea, se utiliza el criterio de falsabilidad porque lo que estamos tomando de la idea de ciencia que queremos reconstruir por medio de un criterio de cientificidad es la pretensión de que la ciencia nos dice cómo es el mundo de experiencia, ¿sí? Y decíamos, para decir cómo el mundo es, hay que al mismo tiempo decir cómo el mundo no es. Algo solo cuenta como una descripción del mundo si al mismo tiempo se nos está diciendo cómo el mundo no puede ser en caso de que la descripción que demos sea verdadera. Dicho de otra manera, una cierta hipótesis H para poder contar como una hipótesis científica tiene que ser lógicamente incompatible con algún enunciado de observación E, ¿sí? De modo tal que podamos decir que efectivamente H puede ser descriptiva del mundo, ¿sí? Por eso todos los cisnes son blancos era una hipótesis científica porque sería incompatible con un enunciado de observación que me diga aquí y ahora hay un cisne que no es blanco, ¿sí? Un enunciado que no fuera incompatible con ningún enunciado de observación no sería científico, ¿sí? Porque no sería descriptivo, porque sería compatible con cualesquiera descripciones que pudiéramos dar del mundo, ¿sí? Sin entrar en contradicción con ellas y por lo tanto, como decía la vez pasada, no nos brinda una caracterización definida de cómo es la realidad, ¿sí? Pero como notarán, esa presentación que les hice caracterizaba a la falsabilidad únicamente como una propiedad lógica de las hipótesis, o sea, caracterizaba la falsabilidad en términos de la relación lógica de incompatibilidad que tiene que darse entre una hipótesis H y al menos un enunciado de observación E. En otras palabras, insisto, la hipótesis solo es falsable si es incompatible con al menos un enunciado de observación, ¿sí? Pero esta caracterización puramente lógica no me dice todavía qué es lo que yo tengo que hacer en caso de que acepte el enunciado de observación E, que es un falsador potencial de la hipótesis. O sea, no me dice qué hago en caso de que encuentre, de que acepte el enunciado de observación, he aquí un cisne que no es blanco. ¿Sí? No me está diciendo todavía que en caso de hacer eso yo tenga que considerar refutada la hipótesis en vez de, por ejemplo, suplementar la hipótesis con algún enunciado auxiliar, ¿sí? Para tener algo así como todos los cisnes son blancos a menos que sean albinos, perdón, al menos que sean deformes, mutantes, lo de albinos era para el ejemplo de los cuervos negros, no importa, todos los cisnes son blancos a menos que sean mutantes, algo de ese tenor que me permita emparchar la hipótesis de modo tal de poder decir, ah, bueno, mi hipótesis de que todos los cisnes son blancos no queda desmentida por el hecho de haber encontrado un cisne que no sea blanco. ¿Me siguen? Dicho en otras palabras, la falsabilidad descrita como una propiedad lógica no me brinda una suficiente guía práctica para saber qué hacer con las hipótesis una vez que acepto como verdadero un enunciado de observación que es incompatible con la hipótesis en cuestión, ¿sí? Lo cual, en otras palabras, significaría el criterio de falsabilidad en sentido lógico solo es interesante si lo reforzamos y lo convertimos en falsabilidad en sentido práctico, ¿sí? O sea, si no nos quedamos solamente con esta caracterización mínima, sino que podemos decir algo así como
una hipótesis H es científica si es incompatible con al menos un enunciado de observación E, de modo tal que si aceptáramos E, estaríamos obligados a considerar refutada la hipótesis H. No podríamos emparcharla de ninguna manera. No, decir que la hipótesis H es falsable, en este sentido fuerte, práctico, implica decir que si aceptamos un enunciado de observación incompatible con ella, la hipótesis queda refutada y listo, ¿no? El motivo por el cual Popper llega a distinguir el sentido más mínimo de falsabilidad, falsabilidad en sentido lógico, respecto del sentido más fuerte, la falsabilidad en sentido práctico, es justamente porque una crítica que le hicieron es, mirá, la ciencia no funciona descartando hipótesis simplemente porque nos hemos encontrado con algún enunciado de observación, con considerar verdadero cierto enunciado de observación que entra en colisión con la hipótesis. No funciona así. Por lo general podemos, por así decirlo, emparchar nuestras hipótesis, ¿sí? Ponerlas en conjunción con las hipótesis auxiliares adecuadas, de modo tal que lo que era un falsador de la hipótesis, o sea, lo que era un enunciado de observación incompatible con ella, deje de serlo, ¿sí? Entonces, o bien vos, Popper, te estás comprometiendo con la falsabilidad en sentido práctico, o sea, te estás comprometiendo con el requisito de que si aceptamos como verdadero un enunciado de observación incompatible con la hipótesis, tenemos que considerar refutada la hipótesis, en cuyo caso lo que estás diciendo es demasiado fuerte, no hace justicia al modo en que funciona la ciencia y nos habría llevado a descartar apresuradamente buenas hipótesis científicas. O bien, segunda posibilidad, vos, Popper, solamente nos estás hablando de la falsabilidad en sentido lógico y esto es demasiado mínimo, ¿sí? Esto es demasiado poco interesante a efectos de establecer un requisito para la práctica científica, ¿sí? A mí me interesa, y por eso lo incluí en el curso, una crítica relativamente tardía a la posición de Popper y que desde este punto de vista no le hace del todo justicia porque no considera de forma explícita la distinción entre sentido lógico y sentido práctico de falsabilidad, pero que me parece prolija y ordenada, que es la crítica de Elliot Sober, ¿sí? Básicamente lo que hace Sober es señalarle a Popper, ¿no?, que un criterio de falsabilidad apoyado en una idea del tipo de existen enunciados que son incompatibles con la hipótesis, si aceptamos como verdaderos estos enunciados debemos dar por tierra con la hipótesis, ¿sí?, no toma en consideración la circunstancia de que una hipótesis siempre está siendo contrastada en conjunción con hipótesis auxiliares y por lo tanto, en vez de considerar refutada la hipótesis, siempre podemos considerar que lo que ha sido refutada es una de las hipótesis auxiliares que la acompañaba y siempre podemos razonablemente o con cierto grado de razonabilidad retener la hipótesis en este contexto, ¿sí? Entonces habría que comparar dos esquemitas, el esquemita ultra simplificado y uno ligeramente menos simplificado, si bien sigue siendo una simplificación, ¿no? Lo que va a tratar de mostrar Sober contra Popper es que la versión del falsacionismo que parece más atractiva, ¿sí?, el falsacionismo popperiano que parece más atractiva, se apoya en omitir, en pasar por alto el rol de las hipótesis auxiliares, ¿sí? Porque lo que tendríamos sería esto, ¿no? Supongamos que yo digo que una hipótesis H implica O. ¿Sí? Si H implica O, evidentemente un enunciado de la forma no O va a ser incompatible con la hipótesis, ¿sí? Entonces, si yo tengo que no O, por lo tanto debería concluir que no H, ¿sí? Insisto, Sober está presentando la cuestión en términos no de tomar como primer paso la identificación de enunciados incompatibles con la hipótesis, sino de tomar como primer paso que hay enunciados de observación que están implicados por la hipótesis, ¿no? Si la hipótesis fuera verdadera, tendría que ser verdadero un enunciado observacional O. Por lo tanto, si es el caso que no O, va a ser el caso que no H, ¿sí? Es un razonamiento válido de la forma modus tollens que me permite probar que mi hipótesis era falsa. Ahora bien, lo que señala Sober en contra de esta simplificación, y esto es lo mismo que tenemos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Filosofía de la Ciencia Natural de Hempel
complejizando el esquema que encontrábamos en el capítulo 2 del propio Hempel, es que la ciencia hace algo más parecido a esto. Si es verdadera mi hipótesis H y mi hipótesis auxiliar, entonces debería ser verdadero O. Si es el caso que no O, como descubrimos por experiencia, ¿sí? Si descubrimos que un enunciado de observación que estaba implicado por la hipótesis resulta ser falso, entonces lo que podemos negar no es H. Lo que podemos negar, por vía de un modus tollens, es todo el antecedente de este condicional, que decía si H y H es A, entonces O. O sea, lo que podemos negar es la conjunción de la hipótesis y la hipótesis auxiliar. Lo que sabemos que no puede ser verdadero es la conjunción de la hipótesis y la hipótesis auxiliar. Pero eso no me dice cuál de las dos es falsa, ¿sí? Que no sea verdadera la conjunción significa que H es falsa, que H auxiliar es falsa o que las dos lo son, pero de antemano no sabemos. Cualquiera de esas tres posibilidades sería compatible con que la conjunción de H y H auxiliar sea, como hemos presuntamente descubierto empíricamente, falsa, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿podemos inferir válidamente no H en este segundo caso de no O? Y la respuesta de Sober es no, obviamente no podemos, ¿no? O sea, lo único que podemos hacer es inferir válidamente que o es falsa H o es falsa la hipótesis auxiliar o son falsas ambas, ¿sí? Pero no podemos pasar raudamente a considerar falsada H, ¿sí? Y entonces el punto que quiere subrayar Sober criticando a Popper es, bueno, hay dos posibles decisiones del científico, ¿sí? Y acá hay un campo de juego que está abierto para el científico sin verse obligado por la lógica del modus tollens a ninguna de las dos. Una posibilidad va a ser culpar efectivamente a H del hecho de haber implicado un enunciado O que resultó ser falso, ¿sí? Entonces, dar por tierra con H, considerar refutada H, y otra posibilidad va a ser culpar a alguna hipótesis auxiliar y retener H como aún no falsada, ¿no? O sea, lo que implicó el enunciado falso O era la conjunción entre una hipótesis auxiliar HA y mi hipótesis principal H, que yo puedo en principio seguir considerando verdadera, ¿no? O sea, cualquiera de mis dos posibilidades, culpar a H o culpar a la hipótesis auxiliar, HA, sigue estando abierta para el científico, ¿sí? Y esto no es solamente una especulación en abstracto, ¿no? El señalamiento de que lo que podría estar mal sería la hipótesis auxiliar y no la hipótesis principal, ¿no? Hay un ejemplo famoso, el del descubrimiento del octavo planeta, a propósito del cual se señala que las leyes a partir de las cuales se preveía cuál tenía que ser la posición del planeta Urano, ¿sí? Aparecían, en principio, falsadas por el hecho de que Urano, según mostraba la observación, no estaba donde debería haber estado de acuerdo con estas leyes, ¿no? Entonces, si uno no considerara el rol de las hipótesis auxiliares, podría haber dicho esto, ¿no? O sea, las leyes que estamos usando prevén tal consecuencia observacional, esa consecuencia observacional resulta ser falsa, por lo tanto, estas presuntas leyes han resultado refutadas, falsadas, ¿sí? Ahora bien, lo interesante es que en rigor solamente se preveía que Urano estuviera en esa posición sobre la base de las leyes de Kepler en conjunción con la hipótesis auxiliar, el sistema solar tiene 7 planetas. Podría ser, ¿sí?, que lo que fuera culpable de nuestra predicción fallida fuera la hipótesis auxiliar, el sistema solar tiene 7 planetas, y no la hipótesis acerca del movimiento planetario que predecía cierta posición para Urano. Por lo tanto, la comunidad científica propone, bueno, quizás haya un octavo planeta. Por lo tanto, lo que está diciendo es, yo puedo reemplazar mi hipótesis auxiliar HA, introducir una nueva hipótesis, ¿sí?, una HA2, ¿sí?, que diga el sistema solar tiene 8 planetas en vez de tiene 7 planetas, y de esto se van a seguir nuevas implicaciones contrastadoras, y quizás estas sí resistan al contacto con la observación,
¿Correcto? ¿Cuál es la moraleja del asunto? La moraleja del asunto es, yo no puedo saber, simplemente por encontrarme que cierta implicación contrastadora de mi hipótesis resultó falsa, que mi hipótesis efectivamente ha quedado falsada y tengo que dar por tierra con ella. ¿Sí? En la ciencia siempre existe margen para emparchar una hipótesis jugando con sus hipótesis auxiliares. ¿Sí? Naturalmente, luego hay que determinar cuál es el rango de legitimidad de hacer estas operaciones sobre las hipótesis auxiliares para no irnos al pasto por medio de hipótesis ad hoc, ¿sí? Que sean totalmente incontrastables por sí solas, ¿sí? Y que signifiquen una defensa al límite de cualesquiera hipótesis científicas, ¿sí? Pero el solo hecho de que se plantee el problema de cuándo el trabajo de toqueteo de las hipótesis auxiliares es legítimo y cuándo vamos a descalificarlo como ad hoc, quiere decir entonces que la tarea de contrastación de las hipótesis científicas no es tan simple y tan tajante como nos habría podido hacer creer una presentación simplificada del falsacionismo, ¿sí? Entonces, este es el punto que quiere subrayar Sober.